¿Qué otros estudios complementarios se pueden hacer en una masa anexial? Bueno, hablan de los marcadores o los biomarcadores, ¿no? Elementos serológicos que te pueden traducir un comportamiento anómalo de este tipo de masas anexiales. Si yo tengo una paciente en un estado premenopáusico, o sea, en edad reproductiva, con un quiste simple, lo más probable es que no necesite ser un biomarcador. ¿Estamos de acuerdo? Mujer de 20 años, una masa anexial simple, o sea, paredes definidas, delgadas, contenido homogéneo, no multiloculado, no excrescencias, no tabicaciones, no hay nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de un quiste simple y sea vascular, lo más probable es que sea, no requiera ser un biomarcador, ¿no? Es lo ético, ¿no? Bueno, si estás con desesperación, lo mandas a un... económica, lo mandas a que se haga pues en ROE, ¿no? Y ahí te viene tu comisión. Si fuera una mujer menor de 40 años, pero si hay un componente sólido, se recomienda, sobre todo cuando el componente es más sólido, solicitar LDH, alfa-fetoproteínas y HCG. Si sospechamos de un problema epitelial, el marcador por antonomasia, ¿cuál es? El CA125, ¿no? Y se habla que un punto de corte por encima de 35 hay la alta sospecha. Pero hay un problema con el CA125, ¿cuál es? Que es inespecífico y puede estar aumentada en otras patologías no ováricas. Y acá le doy la lista, por si acaso le preguntasen en el examen, ¿no? Puede estar considerablemente aumentada en la endometriosis, si es una patología benigna, no sé si me dejo entender. En la miomatosis, en la EPI, en la cirrosis, en la pancreatitis, en la tuberculosis peritoneal. Son causas no ováricas de aumento del CA125. Y en el embarazo peor, ya ha tenido escaso valor, porque de por sí el embarazo genera aumento del CA125. Hubo un caso, siempre me voy a recordar y siempre lo menciono en las clases, una paciente gestante de 16 semanas viene con un quiste anexial, ¿estamos de acuerdo? Un tumor anexial más o menos de 6 centímetros, ¿no? No sólido, líquido, y viene con un marcador, le había pedido el colega, pues es un marcador CA125, y salió elevado. Y entonces le habló de la posibilidad de cáncer de ovario. No sé si me dejo entender. ¿Tú sabes lo que significa para una paciente que le digas posibilidad de cáncer de ovario? ¿No? ¿Comprendes? Entonces, la pregunta del $1.000.000. ¿Será correcto pedir un marcador de CA125? Lo más probable es que no. Le vuelvo a repetir, en el embarazo de por sí ya está aumentado. ¿Comprende? Entonces pierde poco valor, tiene poco valor diagnóstico. ¿Cuál es su mayor valor de estos marcadores? Sobre todo el CA125. Es pronóstico, de seguimiento, mejor dicho. Si yo tengo una paciente y ya le diagnostiqué cáncer de ovario, le hice su cirugía, ¿estamos de acuerdo? Y cuando yo tenía la cirugía tenía 1000 de CA125 y después la cirugía prácticamente desaparece 10 y de acá a unos 8 meses vuelve a aumentar, probablemente haya una recurrencia, no sé si me dejo entender, del cáncer de ovario. Ahí sí te ayuda bastante. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Hay este marcador que se llama el HE4, que es el Human Epididymis Protein, ¿no? La proteína epididimial humana, que es más específico de ovario, pero todavía está en estudio. Probablemente de acá a 2 o 3 años ya sea utilizado con mayor facilidad y con mayor frecuencia, ¿no? Dado que hasta ahorita lo que se está evaluando es que sí tiene mayor sensibilidad y especificidad para lo que es patología ovárica. Y el CA19.9, que es otro marcador que se utiliza. Entonces, ¿cómo determino la posibilidad de benignidad o malignidad en una masa anexial? Después de mi evaluación ecográfica, después de mis marcadores, trato de establecer mi índice de riesgo de malignidad. Entonces, el Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología ha propuesto el RMI, ¿no? Por sus siglas en inglés, del Risk Malignancy Index, el riesgo de malignidad, para estratificar pacientes según el riesgo que una masa sea carcinoma de ovario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué voy a hacer con mi paciente. Si yo tengo un bajo riesgo, lo evalúa el ginecólogo simple. Si es posible, cirugía laparoscópica. No sé si me dejo entender. Si tengo riesgo mediano, preferencia una evaluación laparoscópica, visualización, y de acuerdo a eso tomar convertirla o seguir con el tema laparoscópico. Pero si yo tengo alta sospecha de malignidad, es preferible que lo vea un gineco-oncólogo, ¿me dejo entender? Y el abordaje tiene que variar totalmente, ¿no? Si yo tengo una paciente con alta sospecha de malignidad, ¿cuál sería mi tipo de abordaje? ¿Qué es lo que recomiendan? La laparotomía, muy bien, perfecto. ¿Qué tipo de incisión? Mediana, muy bien.
y estadiaje. ¿Estamos de acuerdo? Se dice que este score tiene una sensibilidad del 78 al 85% y una especificidad del 77 al 97%. Está compuesto por el título del CA-125, o sea, el valor de CA-125, ¿estamos de acuerdo? La edad del paciente, si es premenopáusica le ponen un punto, si es posmenopáusica le asumen 3 puntos, ¿estamos de acuerdo? Y las características ecográficas de la imagen, se le asigna un punto a cada una de las características. Multiloculado, componente sólido, bilateralidad, ascitis, evidencia de metástasis. Y se calcula, ¿no?, multiplicando las características ecográficas por la edad, si es posmenopáusica 3 puntos, premenopáusica 1 punto, y por el valor absoluto de 125. Tomando como punto de corte un valor de 250. Se dice que si tiene haciendo toda esa multiplicación es menor de 25, el riesgo es bajísimo, menos del 3% riesgo de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Lo evalúa el ginecólogo. ¿Estamos de acuerdo? Salud. Si es de 25 a 250 se considera moderado, lo sigue evaluando el ginecólogo con la posibilidad de compartir el rol con un ginecólogo oncólogo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si es alto, mayor de 250, 75% de cáncer, es preferible que lo evacúe el oncólogo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo era R1 y estudiamos patología anexial, en ese entonces el boom era el Doppler, ¿no? Todo el mundo Doppler para descartar patología. Y haciendo las revisiones respectivas del caso, se hemos dado cuenta que el Doppler en realidad es un examen más, no es la panacea, no sé si me dejo entender. Y tiene ciertas confusiones, acá les voy a explicar. No está recomendado de forma rutinaria, o sea, una ecografía 2D endocavitaria bien evaluada, con las características que le he mencionado, tiene mayor valor que un Doppler solo, no sé si me dejo entender. 1. No ha demostrado una mejora significativa en la precisión diagnóstica, al contrario, ha confundido más. Les voy a explicar por qué. Obviamente que el Doppler es útil para identificar componentes vascularizados de la masa en estudio, como flujo vascular en proyecciones papilares, es cierto, es útil, ¿estamos de acuerdo? Pero digo yo, una paciente que está ovulando, no sé si me dejo entender, o está en periodo ovulatorio, no va a tener alta vascularización a nivel ovárica. Pregunto yo, ¿no? Una paciente que está en periodo ovulatorio, obviamente que va a tener mayor vascularización, ¿no? Entonces, yo le hago una ecografía Doppler a esa paciente, va a tener índices de resistencia muy bajos, no sé, porque tiene vascularización aumentada, ¿comprenden? Y por eso no voy a sospechar de cáncer de esa paciente, no sé si me dejo entender. Sobre todo un quiste hemorrágico o algo por el estilo. ¿Me queda claro? No sé si lo que le estoy explicando el concepto, ¿no? Entonces, su valor disminuye en pacientes premenopáusicas en edad reproductiva, ¿no? Ya que los cambios fisiológicos relacionados con el ciclo menstrual pueden provocar disminución de la resistencia en los vasos sanguíneos. Te puede confundir más todavía. En realidad yo creo que el valor mayor en este tipo de evaluación diagnóstica es en la mujer posmenopáusica, ¿no? En la mujer posmenopáusica. Y que presente ciertas características aunadas a la ecografía 2D que le mencionamos según la regla IOTA. ¿Muy bien? Con todo eso, ¿qué hacemos ante una masa anexial? Entonces, se saca dos esquemas, uno para mujeres en edad reproductiva y uno para mujeres en posmenopausia. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Siempre clasifiquen así a sus pacientes. Señora, ¿usted qué edad tiene? Ya. ¿Hace cuánto tiempo que no menstrua? Perfecto. Ya. Estamos de acuerdo. Cuando tengo un quiste en ovario en mujer premenopáusica, tengo que ver si es un quiste simple y si la paciente es asintomática. ¿Estamos de acuerdo? Miren uno. 2, si es paciente sintomática o un marcador aumentado o componente sólido o sospechoso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si es un quiste simple asintomático, tengo que ver si es menor de 5 centímetros, si es entre 5 y 7 o mayor de 7 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y acá se quedó corto porque en otros esquemas incluyen mayor de 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Así sea asintomático. Perfecto. Si es menor de 5 centímetros, no pasa nada. Así de simple dice el protocolo de ellos, ¿no? De la el Colegio Real de Ginecostetricia de Londres. No hay ni siquiera seguimiento ni nada por el estilo. En estos casos, lo que recomiendan, cuando es de 5, por encima de 5, ecografía de 8 a 12 semanas. ¿Estamos de acuerdo? De control. Si el persiste, pero es menor de 7 centímetros, seguimiento ecográfico. Siempre y cuando la paciente sea asintomática, por si acaso, siempre y cuando la paciente sea asintomática, no tenga dolor, nada, simplemente un examen de rutina. ¿Estamos de acuerdo? Seguimiento ecográfico.
Pero si persiste más de 7 centímetros, considerar pues la parte quirúrgica, ¿no? Y acá no lo he mencionado, pero yo revisando otros, incluyen por encima de 10 centímetros. Todo quiste en mujer asintomática por encima de 10 centímetros, en mujer posmenopáusica, perdón, premenopáusica es quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Así sea asintomático. ¿Y por qué, doctor? Porque se ha visto que por encima de 10 centímetros, así tenga apariencia simple, tiene un 11% de probabilidad de ser una neoplasia. ¿Estamos de acuerdo? Ya ese es un dato para R1, R2, pero por si acaso le preguntan en el examen, se los voy dando. ¿Ya? Muy bien. Si es una paciente sintomática, con marcador aumentado, componente sólido o sospechoso, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, de hecho. O sea, un quiste con dolor, ¿estamos de acuerdo? El paciente viene por dolor, tiene que ser evaluado quirúrgicamente, pues. ¿No? ¿Me dejo entender? Acá bien claro he dicho simple y asintomática. Bien claro estoy diciendo, pues vamos. Tratamiento quirúrgico. La pregunta es, ¿qué tratamiento quirúrgico hago? Pues ya yo soy una mujer delgada, soy modelo, trabajo, ¿cómo se llama?, para diferentes marcas de ropa. Tengo que desfilar en bikini, no voy a ir con mi chuzo a mi trabajo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Para depender. Si es un quiste menor de 7 centímetros, de preferencia una laparoscopía, ¿no? Y tiene baja sospechosa de malignidad de laparoscopía, una quistectomía. Si es un sólido mayor de 70 a 7 milímetros, a 7 centímetros, perdón, considerar laparotomía. En realidad, ahí va a depender de la experiencia del cirujano. Yo he tenido oportunidad con algunos colegas, quiste de 15 centímetros, altamente sospechoso de benignidad, con todos los estudios y todo lo demás, hacerlo por vía laparoscópica. ¿Estamos de acuerdo? Si es sospechoso de malignidad, sí es preferible hacer la laparotomía. ¿No me dejan andar? La laparotomía y ya saben, pues su cortecito mediano. Se olvidan de su carrera de modelaje. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, se hace su tatuaje y todo después, con la cirugía. Y con estadificación quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? Ese es en la premenopausia. Premenopausia, en edad reproductiva. ¿Estamos de acuerdo? En la posmenopausia la cosa ya cambia. Es otro manejo. Primero que el punto de corte ya no es 7 centímetros ni 10 centímetros. ¿Cuánto es? 5 centímetros. O sea, baja el punto de corte. Si es un quiste simple, asintomática, con marcador normal y índice de riesgo de malignidad menor de 25, vamos a ver lo siguiente. Si es menor de 50 o menor de 50 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Si es menor de 50, ecografía y si ha sido 25 en 8 a 12 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Si persiste, pero menor de 50 sin cambios, igual, ecografía cada 4 meses por un año. Y si sigue en esa misma tónica, control habitual, anual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? Si no hay cambios, siguen. Le hago en 4 meses un control, sigue el mismo tamaño, la misma característica, no hay aumento de los marcadores, sigue con su bajo riesgo. Cada 4 meses durante el año y después de ese año, control habitual. ¿Me dejo entender? Si persiste sin cambios, puede repetirse la eco cada 4 meses. Y a opción del paciente puede ser una cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Una cirugía, ¿no? Inclusive por laparoscopía, necesitaría laparoscópica y mandar a estudiar. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si es sintomático, sólido, con marcador aumentado, de frente, tratamiento quirúrgico, ginecólogo, oncólogo, ¿no? Si su riesgo es entre 25 y 250, bueno, laparoscopía, anestectomía. ¿Estamos de acuerdo? Obligado. ¿Estamos de acuerdo? Si es su índice mayor de 250, laparotomía y estadificación quirúrgica. Acá entra el ginecólogo, oncólogo. ¿Estamos de acuerdo? Acá en los dos entra el ginecólogo, oncólogo, sino que acá puede ser por acción laparoscópica, acá por acción laparotomía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, tengo un quiste simple, asintomático, marcador normal, todo, y empieza a crecer? ¿Qué hago? En mis controles, que no lo mencionaron en el cuadro. Cirugía, obvio. Sí. ¿No? Entro a hacer una cirugía. Una anestectomía con estudios anatomopatológicos y de acuerdo a eso tomar decisiones. ¿Le quedó claro? Entonces, ese es el síndrome de la masa anexial. ¿Están muy de acuerdo? Masa anexial. Perfecto, ¿les quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cáncer de ovario.
Pregunto yo, ¿era sinónimo masa anexial que en cáncer de ovario? No son sinónimos, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos hablando de masa anexial de un crecimiento en la zona de los anexos, que puede ser dependiente de ovario, de trompa o de una patología no ginecológica. En el cáncer de ovario ya estamos determinando un estudio anatomopatológico, ya sabemos ya, ¿no? Que es un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Que es ovárico y que es maligno. Entonces, acá es otro capítulo. O sea, el cáncer de ovario pertenece al estudio de la masa anexial. Primero, casi el 90% de cáncer de ovario son de origen epitelial, acuérdense eso, casi el 90%. Y su incidencia aumenta con la edad, teniendo como máxima frecuencia entre los 65 y 80 años. El pronóstico depende del estadio. La supervivencia a los 5 años de pacientes en estadios precoces es del 90%, en estadios avanzados es del 18%. Recuerden que los cánceres de ovario también pueden ser secundarios a otros tumores. Pueden ser subsecundarios a metástasis, por ejemplo, de focos hepáticos, de focos intestinales, de focos mamarios. La gran mayoría son primarios, como les vuelvo a repetir. El 10% son secundarios. Y acuérdense, la metástasis ovárica de un tumor digestivo se denomina tumor de Krukenberg. Pregunta del MIR. Vamos a ver los factores de riesgo, factores protectores y factores de riesgo. Factores de riesgo, incremento de la edad, a más edad, mayor posibilidad, historia familiar de hecho, y esto, acuérdense, Angelina, ¿no? Mutación del BRCA1, BRCA2. Esta mutación, ¿a qué te predispone? A dos tipos de cáncer, ¿cuáles son? Mama, uno, y el otro, ovario, ya lo saben, ¿estamos de acuerdo? Angelina, ¿de acuerdo? Muy bien. Factores protectores, multiparidad, los anticonceptivos orales, otra vez, protectores, ¿estamos de acuerdo? Paciente histerectomizada, paciente esterilizada o paciente que ha tenido ovarectomía, ¿no? Por otras causas, obviamente. Vamos a hablar un poco de los tumores epiteliales. Muy bien. Son el 75% de todos los tumores de ovario y el 90% de los malignos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente me conformaría con que se aprendan las variantes, porque eso sí les pueden preguntar. Hay el seroso propiamente dicho, hay el mucinoso, hay el endometroide. Apréndense esto, porque digan, endometroide, ¿qué es endometrio? No es tumor ovárico, sonaste. ¿Ya? No. Hay el de células claras, hay el tumor de Brenner y hay los borderline. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente son los tumores de estirpe epitelial. De los serosos tenemos el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma. El cistoadenoma significa el benigno, ¿estamos de acuerdo? El quiste simple, seroso. El cistoadenocarcinoma presenta los cuerpos de samoma, es lo que lo determina histopatológicamente. Clasificaciones que aparecen en los tumores bien diferenciados, siendo de buen pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Los mucinosos, el 25% son el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, mucinoso. El 80% son benignos, contienen quistes multilocular, pueden llegar a ser muy grandes, llenos de mucina. De ahí la importancia de retirarlas completamente. ¿Por qué? El problema es que cuando se rompe y hay eliminación de contenido de la cavidad peritoneal, se forma la siembra, me dejo entender, y esa paciente está con goma, es horrible, sinceramente. Es una calidad de vida espantosa. ¿Estamos de acuerdo? Endometroides, 20%, el endometroma, el carcinoma. La mayoría son malignos. Ya, pues de las células claras ni hablar. ¿No? Acuérdense los germinales también, que son otra estirpe de tumores ováricos malignos. ¿Estamos de acuerdo? Responden al 25% del total. Son tumores ováricos más frecuentes en mujeres jóvenes, acuérdense. Jóvenes, por debajo de los 25 años. ¿Estamos de acuerdo? El síntoma más frecuente es el dolor y la distensión. Ahora, el tumor germinal más frecuente, ya sea benigno o maligno, ¿cuál es? El quiste dermoide o el teratoma quístico maduro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el grupo de benignos y malignos, en el más frecuente es el quiste dermoide o teratoma quístico benigno. ¿Estamos de acuerdo?
¿no? Si yo les preguntara el tumor germinal maligno más frecuente, ¿cuál sería? El disgerminoma. ¿Estamos de acuerdo? El disgerminoma. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Perfecto, ya estamos entendiendo. Muy bien. En el terectoma quístico benigno es muy frecuente, predomina el tejido ectodérmico, glándulas sebáceas, sudoríporas, pelos. Yo he tenido una vez dentro de un teratoma que sacamos, mandíbula con dientes. Bueno, eso ahí lo tengo publicado en una revista. Muy bien. El disgerminoma es el homólogo del seminoma masculino, ¿no? Deriva directamente de células germinales. Es el tumor maligno más frecuente de este grupo y el maligno más frecuente en pacientes de menores de 30 años. Bueno, 25 le hice yo, que 30 ya considero la bibliografía. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cuál es el teratoma maligno? ¿El maduro o el inmaduro? El inmaduro, perfecto. ¿Y qué es lo que lo diferencia del maduro? En que en su composición hay tejido neuroepitelial. Si en un teratoma yo encuentro neuroepitelio, esa paciente se considera como un tumor maligno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿les quedó claro? Después hay el tumor del seno endodérmico. Es altamente maligno, productor de alfa-proteína. Eso es lo que le podría servir en el examen, ¿no? Que el tumor del seno endodérmico, el marcador que produce en mayor cantidad es la alfa-fetoproteína. Muy bien. Y ahí hay carcinoma embrionario, el coriocarcinoma ovárico, no confundir con el coriocarcinoma de la enfermedad molar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Hay el coriocarcinoma ovárico, que no es lo mismo que el coriocarcinoma de la enfermedad molar. Pero tiene una particularidad. Este coriocarcinoma ovárico produce HCG, o sea, en altas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Es un buen marcador. De ahí hay tumores ováricos más raros de las líneas germinales, por ejemplo el carcinoide, el estruma ovárico, que es un tipo de teratoma pero que produce hormonas tiroideas, acuérdense. O sea, es un tumor ovárico de tipo germinal, ¿estamos de acuerdo? Similar al teratoma, pero en que produce T3, T4 en altas cantidades y te da síntomas de hipertiroidismo. Muy bien. El gonadoblastoma, ¿no? Eso sí es difícil, yo lo veo casi imposible que les pregunten, pero de todas maneras lo he mencionado como. Después hay los tumores de los cordones sexuales estromal y del estroma. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que contienen células de la granulosa, de la teca, de la Leydig o de Sertoli. Son productores de hormonas esteroideas. Son el 5 o el 6% de los tumores malignos ováricos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dentro de lo que es de los tumores de la granulosa hay los que presentan los cuerpos de Cole-Exner, producen estrógenos, por lo que pueden dar una clínica de pseudopubertad precoz, ¿no? Menstruación, crecimiento mamario, vello púbico, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Hay los tecofibromas, generalmente que son benignos, ¿no? Tenemos que el 50% de los tecomas producen estrógenos andrógenos, el 40% de los fibromas producen ascitis. Si yo tengo un tumor ovárico con hidrotórax y con ascitis, ¿quién considero? ¿Cómo se llama ese síndrome? Ese sí les pueden preguntar, ese sí pregunta el MIRS. MACE. ¿Estamos de acuerdo? Síndrome de MACE. O sea, un tumor ovárico, ascitis y derrame pleural, ¿estamos de acuerdo? Sí, es el síndrome de MACE. ¿Estamos de acuerdo? Ese sí les pueden preguntar porque sí he visto que en el MIR han preguntado en el año 99, 2000, algo así. Muy bien. Perfecto. Y le volvemos a hablar de los marcadores tumorales, ¿no? Ya le he dicho, el problema del CA125, ¿cuál es? Que es inespecífico de patología ovárica. Puede estar elevado en otras patologías no ováricas, ya le dije cuáles son. De ahí hay el OPSI y el CFSM. Aunado al 125, ahí se aumenta más su sensibilidad, ¿no? El antígeno carcinoma embrionario se eleva con menos frecuencia y es más específico para cáncer mucinoso. Muy bien. Esto, la alfa-proteína, ¿no? Puede aumentar en los teratomas y en los disgerminomas, ¿no? Pero más importante es en el tumor del seno endodérmico, como les dije. La inhibina, básicamente en los tumores de la granulosa. Y la HCG sí es el marcador de podontotomasia del coriocarcinoma ovárico. Si está elevado, eso probablemente sea un coriocarcinoma ovárico. Y las hormonas tiroideas en el estruma ovárico.
¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de los estadios del cáncer de ovario. Acuérdense, estadio 1, limitado a ovarios, estadio 2, afectación pélvica, estadio 3, peritoneo, epiplon, ¿no? Intestinos, cápsula hepática, adenomatías inguinales, retroperitoneales, y estadio 4, metástasis, más allá de la cavidad abdominopélvica. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto yo, ¿por qué se muere una paciente con cáncer de ovario? Ayer les dije por qué se muere por un cáncer de cervix, ¿también? ¿Por qué se muere por cáncer de ovario? ¿Qué es lo que lo lleva a la muerte? Obstrucciones intestinales masivas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El 1 tiene tres formas, 1A, 1B, 1C. 1A, acuérdense, cápsula ovárica íntegra, libre de tumor en la superficie sin ascitis, afectación tumoral de un solo ovario. En cambio la 1B es lo mismo que la 1A, pero en ambos ovarios, no sé si me dejo entender. Y la 1C, acá ya hay un problema, porque ya hay afectación de ambos ovarios, pero la cápsula ya se rompió. Hay una pequeña ascitis tumoral o un lavado peritoneal positivo. Estamos hablando espontáneamente, no al momento de sacar el tumor, ¿no? Se te rompe la cápsula, ¿no? ¿Comprende? Yo cuando era R2 entré con un oncólogo a operar un tumor ovario más o menos de 20 centímetros, 30 centímetros. Una chica de 26 años más o menos. Hicimos la incisión mediana infra-supra-umbilical, ¿estamos de acuerdo? Y al momento de sacar el tumor, al colega, el oncólogo en ese momento un poquito que se le hizo un pequeño huequito ahí, se empezó a escurrir, pero pusimos la gasa para evitar que llegue el líquido al peritoneo. ¿Entiendes? Y lo informaron como 1A, no sé si me dejo entender. ¿Comprenden? Perfecto. ¿No? No es lo mismo que tú entres y ya encuentres la cápsula comprometida, que haya el líquido tumoral, no sé si me dejo entender a nivel del peritoneo, que haya el líquido positivo. Siempre cuando tú entres y exploras eso, tienes que tomar aspirado el líquido. No sé si me dejo entender, aspirar y mandarlo a estudio para estudio citológico. En el 2, ¿qué es lo que pasa? Hay 2A, 2B y 2C. Igual, acuérdense, afectación pélvica. 2A, extensión a útero o trompa. ¿Estamos de acuerdo? 2B, extensión a otros tejidos pélvicos. ¿Estamos de acuerdo? 2C, extensión pélvica con cápsula rota. ¿Estamos de acuerdo? Tumor en la superficie ovárica, ascitis tumoral o lavado peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En el 3, ¿cuál es? 3A, peritoneo abdominal microscópicamente afectado. Peritoneo abdominal. 3B, implantes peritoneales pero menor de 2 centímetros. Tú ves todo el peritoneo alrededor de la pared, vas a ver como una especie de nódulos, implantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero son pequeñitos, menos de 2 centímetros. Y en cambio en el 2C los implantes son grandes, mayor de 2 centímetros y hay compromiso de las ganglios inguinales y los retroperitoneales. 4. Metástasis incluye parénquima hepático y derrame pleural, citológicamente positivo, ¿no? Y acuérdense eso, en los estadios 1C y 2C hay que determinar si la ruptura de la cápsula fue espontánea o durante maniobras quirúrgicas, lo que les dije. Y si las células malignas detectadas por citología eran del líquido acítico o del lavado peritoneal. ¿Les quedó claro? Perfecto. ¿Hasta qué estadio se opera los cánceres de ovario? En realidad se puede operar cualquier estadio, ¿ya? Si ya tienen un estadio avanzado, lo que pueden hacer es quimio, radioterapia y después hacen cirugía de rescate. No sé si me dejo entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, por eso la operación se llama estadiaje de cáncer de ovario, ¿entiendes? Entonces, si tú entras con una alta sospecha de cáncer de ovario, les voy a decir en qué consiste. A ver, entran. Hay dos opciones. Si tienes un tumor que en el preoperatorio no te queda claro con todos los estudios y su riesgo de malignidad, lo que vas a hacer es entrar, caballero nomás mediana, ¿estamos de acuerdo? Depende de la extensión o de la pericia, o puede ser depende de la parada. Haces el retiro del anexo y estudio por biopsia de congelación. No sé si me dejo entender. Sacan la muestra, chasqui, en el laboratorio, biopsia de congelación. Ustedes van a revisar qué es biopsia de congelación. Les voy adelantando que usan CO2 y usan a temperaturas menores de 30 grados centígrados, o sea, congelan, ¿estamos de acuerdo? Y después de eso toman muestras para estudio en coloración. Es toda una técnica precisa. Acá, que yo sepa, el único hospital que maneja biopsia de congelación, hospital público, es el Revaliati, ¿no? Entonces, a la media hora, ahí sentados como tontos esperando hasta que nos llamen, y el patólogo llama por teléfono y dice, ¿sabe qué? Células malignas. Muy bien, continuamos.
Sacamos útero y ovarios, ¿estamos de acuerdo? Tomamos muestra de líquido peritoneal, sacamos epiplon, no sé si me dejo entender, muestras de epiplon, ¿estamos de acuerdo? Ganglios lumboaórticos, paraórticos, ¿estamos de acuerdo? Te vas a los parietocólicos, a las zonas diafragmáticas, pues te vas por eso, ¿me dejo entender? Revisas el hígado macroscópicamente, si encuentras, tomas biopsia, no sé si me dejo entender. Revisas todos los intestinos, sacas apéndice en algunos casos, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Y si hay nodulaciones, tomas biopsia. ¿No? Esa es tu cirugía, ¿estamos de acuerdo? Una cirugía extensa. A los 15 días llega la patología, líquido peritoneal libre, ah, perfecto. Ganglios libres, ah, chévere, no sé si me dejo entender. ¿Estamos de acuerdo? Epiplon tomado, no sé si depende, no sé si me dejo entender. Y obviamente va dependiendo de eso si complementa la quimio radioterapia, no sé si comprenden. ¿Me dejo entender? Factor pronóstico más importante para cáncer de ovario. ¿Quién fue el primer cirujano que la vio? Esa es la verdad. Porque si fue un cirujano muy experto y te dejó escasa enfermedad, tu pronóstico va a ser bueno, ¿me dejo entender? Pero si entra un pata que no tiene mucha pericia, el primero que la vio y no sacó todo lo que debía sacar y dejó gran cantidad de la enfermedad, de la cosa cambia. No sé si me dejo entender. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Entonces lo ideal ante un tumor sospechoso, donde tú no llegas a determinar con exactitud el riesgo de malignidad, es preferible entrar con un oncólogo y una institución que maneje biopsia por congelación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Estamos perfectos? Perfecto. Muy bien. Entonces, si yo tengo un estadio 3C, lo que puedo hacer es hacer una quimioradioterapia y después programa una cirugía de rescate. No sé si me dejo entender. Esa cirugía se llama citorreducción. ¿Comprenden? ¿Qué pasa si yo opero, saco todo lo que tenía que sacar, hice mi esto, todo, y durante el seguimiento no hay aumento de marcadores tumorales, ecográficamente no aparece nada, tomográficamente tampoco no aparece nada, pero tengo la duda, quiero ver si hay algo o no hay algo, ¿qué puedo programar? Esa cirugía que yo voy a entrar nuevamente, a pesar de que tener toda la evidencia de que no hay nada, se llama second look o segunda mirada, de preferencia por vía laparoscópica, no se me deja entender, para entrar a observar y todo lo demás. No sé si les quedó claro. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Entonces,